Hola amigos, bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Pues bien, se siguen sumando ya noticias donde prácticamente estamos viendo que el señor Zelensky ya quiere Estados Unidos, o mejor dicho, el occidente colectivo, ¿no? Occidente colectivo donde ya lo quieren sustituir. Esta ida precisamente de Zelensky hacia Argentina, ¿no? Fue un grito de desesperación de, pues, a ver de dónde tengo reflectores, ¿no? Porque obviamente esta ascensión del nuevo presidente argentino, Javier Milei, pues obviamente iba a estar bastante bien documentada por todos los medios internacionales por lo que significa, ¿verdad?, a nivel mundial. Entonces obviamente iba a ir para allá, una cuestión en donde después va a ir precisamente a Estados Unidos. Incluso The Economist habla sobre este tema que ya hemos analizado en otros videoprogramas, por qué están comentando esto, ¿no? La última súplica de Volodymyr Zelensky pidiendo ayuda estadounidense, y es que ya en Estados Unidos ya lo comentaron, la ayuda se acabó, ¿no? En el sentido de que ya llegando antes de finales, una semana antes de que acabe este mes, ya se acabó y no hay más dinero que pueda ser aprobado. El Congreso estadounidense ya le cerró todas las llaves en este sentido. No ha habido ningún avance positivo en el frente. No pudieron, pues, lograr absolutamente nada en esta contraofensiva. El tema de la OTAN, bueno, es muy posible que esto sea un gran peligro para la alianza, en el sentido, oye, esto va a ser una derrota, pero sería una mayor derrota continuar en una situación donde pues este señor pues trata de escapar, ¿no? Está viendo, a ver, porque ahí veíamos incluso los documentos que ya lo están tratando de, a ver, la carta de naturalización de Zelensky para ver si pues puede llegar a Estados Unidos, a una parte de Florida, ¿no? Ya estábamos viendo esto en videoprogramas pasados, pero también es esto, yo creo que el lugar a donde se va a refundir precisamente pueda llegar a ser, en este caso, Argentina. Ojo, esto ya lo constataba Larry Johnson en un videoprograma. Pero vamos a ir precisamente a un tema importante. El análisis que da Scott Ritter, que estuvo precisamente con este Clayton Morris de Redacted. Se los voy a doblar en español, pero qué mejor que un experto en esto hable de la situación, ¿no? ¿Hacia dónde va todo esto? ¿Qué va a ser esta reunión de Joe Biden en este sentido? Entonces, déjenme ponerlo por acá. Aquí está. Aquí está. Miren acá. Ok. Miren esto, ¿no? Aquí está. Miren esto. Se los voy a doblar al español. Pongan atención, amigos. No, ojo. Está saliendo ya una nota donde Ucrania pues prácticamente se está preparando para la rendición. Salen unas noticias donde en estos reportes de prensa Vladimir Zelensky, presidente de Ucrania, que fue a un viaje a Sudamérica, ¿no? Que esto ya está despertando las noticias de que está por venir las charlas de paz. Y ojo, esto con Suiza en el sentido de que viene, de que ¿por qué se va a reunir, no? En este caso con Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con el caso de Suiza? ¿Acaso va a pedir más dinero, más armas? ¿O acaso va a ser ya la legítima rendición y las pláticas de paz? Y para navegar aquí a través de estas historias, quiero que vean cómo esto que se está desenvolviendo ya en las pasadas horas. Y aquí tenemos al ex marín de los Estados Unidos e inspector de las Naciones Unidas, Scott Ritter, que ha estado viendo todo esto de manera bastante cercana. Y Scott, por favor, gusto en verte. Gracias por tenerme. Igual, ¿qué haces de esto? Porque parece que esto es una bomba, ¿no? De noticias. Donde no, estamos viendo cómo Zelensky está ya prácticamente poniéndose al lado. Donde vemos que ya se está alejando de las reuniones de Davos en el WEF. Y la otra puede ser que ya empiecen las pláticas de paz. ¿Acaso esto ya lo habías estado tú diciendo, ¿no? El tema de que ya va a venir para hacer las charlas de paz.
¿Acaso sí van a llevarse a cabo estas o va a haber una rendición incondicional? ¿Acaso algo se va a decir aquí en esta mesa? No, mira, esto es solamente parte de las ilusiones, o más bien este debraye que tiene ahí Zelensky, ¿no? Y personalmente de lo que está hablando él de estas supuestas pláticas de paz es el caso de los 10 puntos de acuerdos de paz que él había puesto en su momento, en donde él estipulaba no puede haber paz hasta que Rusia no salga totalmente del territorio. Y de hecho sería entonces en este caso que Rusia se rinda y que deje todo su liderazgo hacia el orden internacional y que haya ya las reparaciones de paz. Así que eso es una fantasía, es pura fantasía. Y otra de lo que está haciendo es ligar estos prospectos de estas pláticas de paz con la previsión de ganancias militares, donde yo creo que esta historia pues salió en el caso cuando va a haber la discusión con el Parlamento suizo. En esta va a estar con su parlamento vía una videollamada, ¿no? Pero al mismo tiempo ha dicho, ¿no? Oye, necesito que los suizos, que Suiza ya se comprometa a reenviar este equipo militar suizo hacia la armada ucraniana, donde dice, oye, ¿sabes qué? Nada más podemos tener paz a través de la victoria ucraniana. Es decir, una vez más, este sentido de, pues sigan mandando más para que preparemos otra contraofensiva. Amigos, ¿qué pasó con la contraofensiva que hubo este año 2023? Salió en junio, no lograron nada, más de 100,000 personas ya no están acá. ¿Quieren más? Así que va a estar tú nos tienes que continuar proveyendo. Así que esto es Zelensky que está en una apuesta completamente desesperada. Bueno, ustedes vean, ¿no? En este caso, yendo directamente hasta Argentina, parándose en una nación que está desesperada por tener la capacidad de poder por lo menos pagarle al Fondo Monetario Internacional, donde van a destruir más su economía para los ajustes tan draconianos que requiere el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo podemos saber, no? Que nos vas a pagar en este caso. Pues ya lo dijo el Zelensky argentino, ¿no? En este caso, pues bueno, van a tener que amarrarse el cinturón. Vamos a este ajuste tan fuerte porque es necesario. Y obviamente van a haber millones de pobres más. Van a ver que, pues prácticamente lo que ya de por sí ya venía, pero en un sentido más fuerte, se viene el ajuste del nivel de vida, ¿no? Vean eso. Yendo allá, ¿qué ganancia hubiese tenido en este caso? ¿Acaso le va a mandar dólares a Argentina? ¿Acaso le van a mandar tecnología militar que pueda llevar a avances o a ganancias territoriales, o por lo menos algo que les haga decir, oigan, OTAN, oigan, Estados Unidos, denme más dinero? ¿Para qué? Bien, para que la comunidad internacional continúe financiando su conflicto que está perdiendo contra Rusia. Y la paz de la que está hablando, por supuesto, es que esto no es paz, esto es más intervención por la democracia, porque lo que él está proclamando que tiene que lograr es para lograr esta paz, Ucrania tiene que estratégicamente derrotar a Rusia. Y esto no está sucediendo. Así que vamos a la segunda parte de tu pregunta, en donde ¿qué haces con un líder que está completamente alucinando, no? Porque hay que ser claro, incluso los Estados Unidos
Ya se quebró todo este tema de la financiación para Ucrania, ¿no? Veamos a Lindsey Graham, amigos, como la semana pasada, el fin de semana, no este, sino el pasado, decía, ¿sabes qué? No más dinero, y era el principal advocante estadounidense para esta intervención con Victoria Nuland y otros neoconservadores. Pero él fue el creador, el acuñador de la frase pelearán hasta el último ucraniano, ¿no? En el sentido de que les daremos todo el dinero, toda la tecnología, todas las armas y pelearán hasta el último hombre, ¿no? Demonios, ese diablo es el mejor dinero que hemos invertido. No hay suficiente dinero en el mundo para poder cambiar lo que está pasando en el campo de batalla en Ucrania. Y Ucrania ya ha sido estratégicamente derrotado. Incluso ya sus militares ya han prácticamente admitido que nos estamos ya replegando hacia la defensiva, ¿no? Hemos visto cómo incluso ya hay una verdadera pelea en todo esto. En el Congreso ya se están peleando tanto para sacar a Zelensky como para cambiar completamente al mando militar. Pero bueno, ¿quién tiene las armas, No es Zelensky. Las tiene Zaluzhny. Zaluzhny le decía a la revista The Economist que prácticamente habían llegado a un punto muerto en la intervención por la democracia. Estaba estancado esto y que si no lograban tener un arma mágica, pues prácticamente esto se acabó, ¿no? O sea, ya es parte de... Ya no se está hablando más de una contraofensiva. Incluso Ucrania, su aliado más cercano, dicen pues prácticamente no vemos que Ucrania vaya a poder resumir o reempezar esta contraofensiva hasta 2025, lo que significa que al mejor caso 2024 sería Ucrania que va a estar prácticamente en sus últimos pies, ¿no? Donde estaría contra los militares rusos que han estado teniendo victorias por todos lados. Y está ya haciendo estas ganancias estratégicas. Y que, para ser honesto, están al borde de destruir la cohesión que hay dentro de los militares ucranianos. Y donde no va a haber ya mucho más un frente el cual defender. Y esto, Zelensky está tan movido de lejano de la realidad. Ustedes vieron incluso cómo estaba hablando con Víctor Orbán ahora que fue precisamente a la investidura de Javier Milei, y donde Víctor Orbán le estaba diciendo unas cosas, pero Zelensky se veía como estos así, ¿no? Adictos que quieren más dinero para ver, saca para que me compre otra botella, o ya sabe, ¿no? Así está la cara, o sea, se le veía como un golpe aquí, no sé, o sea, ya la mirada completamente podrida, los gestos, el tipo ya está completamente en otro nivel. Ya se ha convertido a sí mismo incluso un peligro para la comunidad internacional, ¿no? Es por lo cual tú estás viendo estas discusiones incrementales de reemplazarlo, amigos. Y esto, ojo, una vez más, no le hagan tanto caso, o bueno, no es que no le hagan caso. Si tú no crees en lo que está diciendo Scott Ritter, nada más lee los titulares. El último mes, no te digo vete hasta atrás, vete el último mes. Newsweek, The Economist, The Washington Post, The New York Times, ¿no? Foreign Affairs, ¿no? Que han mostrado al mundo real. CNN sobre todo esto. Prácticamente todas están bajo el renglón diciendo se va a cambiar Zelensky, ¿no? Y lo que creo es que es la historia verdadera, donde Zelensky ya es historia, ya se fue, ¿no? Está terminado. Simplemente está pues pasando el tiempo para que se cambie, ¿no? Sí, es tan bizarro eso, porque va a estar aquí en Washington en su reunión con el presidente Biden, y donde también va a encontrarse con el nuevo el director de la casa, ¿no? El House Speaker, que es MacArthur, quien de hecho donde prácticamente él dice que le va a meter el pie a todos estos fondos para Ucrania, ¿no? Y es donde va a terminar prácticamente en el mismo pozo una vez más.
del lado republicano. Entonces, este reporte que salió esta mañana diciendo que Occidente ya está moviéndose para reemplazar a Zelensky y ya tiene una lista de sucesores, donde ya aquí yo creo uno de los que viene fuerte posiblemente es el alcalde de Kiev, ¿no? El exboxeador peso pesado, ¿no? Los Klitschko, Vitali, sucesores. Así que Zelensky va a estar en Washington, mientras ya bajita la tenaza tras bambalinas se están haciendo estos movimientos, ¿no? Para removerlo. ¿Tú qué crees que se trate toda esta reunión que va a haber aquí en Washington? ¿Acaso va a ser más dinero o alguna reunión como para ya poner su renuncia? Mira, yo no creo que vaya a ser una carta de renuncia, sino que Joe Biden ha puesto todo en la noción de que Estados Unidos no puede retractarse de su apoyo a Ucrania. Incluso donde el secretario de Estado y el secretario de la Defensa han articulado que el Congreso, si el Congreso estadounidense no da los fondos a Ucrania y si ellos pierden esta guerra, ¿qué es lo que esto nos va a llegar a un escenario en donde Estados Unidos y nuestras tropas van a tener que empezar a pelear con tropas rusas en Europa, ¿no? Esto era como una especie del chantaje de más alto nivel. Ustedes veían a Joe Biden, veían a John Kirby, en donde prácticamente decían esto, ¿no? O sea, si Lloyd Austin también, si no nos dan los fondos, si aquí el Congreso no hace, bueno, entonces va a venir Rusia y se va a apoderar de todo Europa del Este y va a invadir a sus vecinos. O sea, es una completa... O sea, ¿por qué demonios lo haría, no? Cuando se echaría a todos en su contra y obviamente iniciaría la política MAD, que es la destrucción mutua asegurada, porque entonces eso significaría una intervención nuclear, ¿no? No habría de otra. ¿Por qué haría eso? Pero bueno, están desesperados. Y para evitar eso se tendría que continuar financiando, ¿no? Ese era el caso de la mentalidad de estos, ¿no? Que es que si no va a llegar a atacar si es que pierde, ¿no? Entonces hay que seguir, sigan sacando, saquen más lana, ¿no? En este conflicto ucraniano. Así como hubo toda esta movimiento cuando estuvo la guerra contra el tema de los bad hombres, ¿no? Oigan, tenemos que ahora pelear contra ellos, pero aquí en casa. Es decir, ¿quiénes, no? Los MAGA. A ver, es una estupidez, ¿no? O sea, esto no... Esto no nos lleva a ningún aspecto de la realidad, ¿no? Así que, teniéndolo aquí dentro, vamos a ver cómo Biden en Washington con Zelensky va a querer hacer el último esfuerzo para romper este impasse en el Congreso, pero incluso con este Johnson, el nuevo speaker, articulando y apoyando a Ucrania, hay la gran cuestión política aquí, ¿no? ¿Qué va a pasar con nuestra frontera sur? ¿Qué va a pasar con dar financiamiento a la frontera? Y entonces aquí lo veíamos, ¿no? Y es lo que les digo. Lindsey Graham lo decía, no más fondos hasta que primero no nos ayudemos a nosotros mismos y a ir y atender el tema de lo de la frontera. Y no le van a dar estos fondos a menos de que Biden apruebe los fondos para el tema de la frontera. Y aquí Biden, al haber invitado a Zelensky, no parece que él lo que parece que está haciendo es como bulleando, haciendo esta cuestión coercitiva para que los republicanos ya puedan doblar las manos, ¿no? Y puedan continuar con el apoyo, pero ¿quién es Zelensky? Ya no es el hombre que dejó.
Y el que dejó la vez pasada a Estados Unidos y que también salió en la revista Times, ¿no? Como la persona del año, ¿no? Es un político fallido, es un presidente fallido, es en un país fallido y que está sufriendo las consecuencias de una fallida contraofensiva. ¿Por qué? El occidente colectivo ha gastado cientos de miles de dólares, cientos de miles de millones de dólares que han costado cientos de miles de vidas. No son, creo que dicen más de 500,000 de personas, ¿no? Del lado ucraniano. Y eso sin contar con la contraofensiva, que en la contraofensiva se dice que fueron 100,000. Mira, es lo que les digo, ¿no? O sea, lo que estamos viendo de todos los reportes que hay en los medios de comunicación, los principales, ¿no? Todas estas pláticas, todos estos reportes que están saliendo acerca de Ucrania, ¿no? Ya se está viendo, ¿no? El de querer removerlo. De que, tú sabes, sí, Ucrania está perdiendo. Pero necesitamos, ¿no? El tema del dinero, de más ayuda militar. Porque si no, entonces sí, Estados Unidos va a tener que prácticamente derramar un poco de sangre ahí. Y los del Reino Unido también van a tener que hacer lo mismo allá. Y Putin se va a quedar ya sin ninguna rivalidad y va a marchar al frente y conquistar más de Europa. Y va a tomar toda Ucrania. Y después va a ir directamente a tomar toda Europa porque Putin es un hombre loco, ¿no? Ese es el mensaje que estás viendo en los medios de comunicación occidentales, que están ya en la línea de esta narrativa, ¿no? Mira, sí, claro, es desafortunado, pero no, el tema de el pensamiento que era cool. A ver, esperen tantito. No, it's unfortunate, but if they would just put on their qualitative thinking hats, I know that's difficult. El pensamiento cualitativo, ¿no? Yo sé que eso es una manera difícil de pensar, de hacer. Hablando de los medios de comunicación occidentales, ¿no? Porque son más un estenógrafo que... Porque ellos dicen prácticamente todo lo que dice Washington DC, ¿no? Y la Unión Europea, pero la realidad ya, al final, en algún punto del tiempo ya se empieza a amarrar a la diplomacia, ¿no? A la política, disculpen. Y Rusia en estos momentos está ganando la intervención democrática contra Ucrania. Pero claro que no ha sido nada fácil para Rusia, porque ha requerido una movilización incluso también de la industria de la defensa rusa, donde ha requerido que Rusia sacrifique cientos de miles de vidas también. Y incluso mientras estamos hablando, esta victoria se tiene que manifestar en la readquisición de Rusia del territorio ruso, que fue los que han anexado en el último año y que sigue ocupado por Ucrania. Y a lo mejor, para poder lograr ya reganar esos territorios, al parecer va a tener que extender más control sobre más áreas del territorio ucraniano. Y eso es en el máximo extensión para poder seguir avanzando en Ucrania. Militares rusos, mientras exista, no puede tomar toda Ucrania, porque no tienen la capacidad de dejar que Ucrania desaparezca en ese sentido, ¿no? Así que esta noción de que Rusia está buscando buscar y anexarse más partes de Europa, extender la pelea a Polonia, extender la pelea a los Balcanes, es absurdo, es obsceno, ¿no? Rusia no lo va a hacer, simplemente están buscando asegurarse las prerrogativas de seguridad nacionales y
como lo habían comentado en diciembre de 2021, donde Ucrania no puede ser parte de la OTAN. Y tú sabes, Rusia no podía tolerar toda esta cuestión occidental pro OTAN, entidad que estuviese viviendo ese cáncer prácticamente a sus fronteras. Y él lo que quiere es vivir en paz con Ucrania, en mutua hermandad con Ucrania. Y ese es el límite de la ambición rusa. Eso es todo. Vladimir Putin no está articulando ninguna otra cosa más que esto. Y la realidad es que los militares rusos no están en la posición de hacer otra cosa más que eso, ¿no? Y cualquier experto militar te lo va a decir, ¿no? Basado en la correlación de fuerzas que existen, Rusia no es capaz de hacer toda esa aventura, de hacer toda esta operación contraofensiva contra Polonia o los Bálticos. Sí, claro que tiene nada más la capacidad de defenderse ante cualquier incursión. No, incluso aquí contra Finlandia o Suiza. Pero Rusia no está en la posición de poder llevar a cabo una ofensiva, en este caso una operación ofensiva, ¿no? Esa es la realidad. Y esa es la realidad política, que no hay nada acerca de que lo que ha hecho Rusia que esté indicando que va directo a eso, ¿no? Lo que están diciendo, oye, es que van a venir los rusos y se van a apoderar de toda Europa. Eso es empezar a espantar a la gente por la administración Biden, por la OTAN. Están apanicando y diciendo de que si no continuamos financiando y sacrificando a Ucrania en la... No, porque pues, necesitamos la relevancia de la OTAN. Entonces, si los siguientes vamos a ser nosotros y el mundo se va a acabar, ¿no? Rusia no está siendo el enemigo de lo que está pintando Occidente. Simplemente lo que quiere es vivir en paz con sus vecinos. Y no fueron los que eligieron la pelea en este país, sino fue Occidente. No fueron ellos los que quitaron los acuerdos de paz, fue Occidente. Y Rusia lo que quiere es ya terminar este conflicto en términos que sean aceptables para Rusia. Y claro, Clayton, que va a haber paz eventualmente en Ucrania, pero va a ser una paz dictada por los rusos en la mesa de la rendición. No va a haber una paz que venga de alguna parte del mundo de fantasía de este tipo, ¿no? Que quiere Zelensky. Sí, ¿no? Y estamos viendo todas estas notas de también cómo el ejército ucraniano está masivamente desarmado, que están en condiciones de congelación, por supuesto, y que también sus militares han sido eliminados y diezmados, ¿no? En el lado ucraniano, y donde prácticamente han subido el nivel de conscripción, donde están queriendo tomar toda la gente que puedan, donde han estado alterando la edad de los militares, en donde para subirlo, ¿no? O sea, cuando hemos visto videos de ellos es gente de entre 40 y tantos, 50 y tantos años, ya casi no hay jóvenes, ya se fueron, ¿no? Del país, o la gran mayoría que se quedó ya no existe. Creo que los Estados Unidos algo así había dicho que fueran una edad de alrededor de 44 el promedio, y donde ya están tratando de presionar para que se suba hasta más de 60, ¿no? Porque esta generación entera de jóvenes ya fue barrida enteramente, ¿no? Así que imagínense, amigos, nada más piensen esto. ¿Qué va a pasar? Porque ya casi no va a haber hombres en edad de ser papás, de tener una economía acá, ¿no? Ya los jóvenes ya fueron. ¿Y lo que queda? Lo peor es... ¿Qué clase de persona va a quedar ante eso cuando estuvo en una intervención democrática? Piensen acá. ¿Cómo va a quedar esa gente? ¿Qué hizo Estados Unidos al seguir presionando esto y no haber llamado
a la mesa de negociación. Now, and as you look at the Sputnik report about Y mira, a cuando list ves este reporte de Sputnik, of successors to Zelensky, donde ya hay una lista de sucesores para Zelensky, that the West would que be Occidente putting in place, would it be someone ya like está poniendo en lugar, ¿acaso va a ser alguien Zaluzhny or somebody como Zaluzhny o has alguien some sort of an appetite que to try to tenga launch some sort of algún apetito de seguir lanzando otra larger counteroffensive, contraofensiva even though it seems mayor? like it'd be impossible? Porque Or esto is it parece que puede ser imposible. somebody who is ¿O going acaso to va a be, ser alguien que vaya a ser sitting on a defensive posture? I'm just curious una persona que se vaya a centrar en la what defensiva, ¿no? your thoughts are on ¿Cuáles son sus who pensamientos? the West would try to push ¿Quién into crees que these va a points? intentar Occidente tratar de poner en lugar de Zelensky? Well, it's Mira, clear that the West es claro que has Occidente bought into a narrative that says that ya ha entrado en una narrativa de que dice conflict, que el conflicto, best case scenario, en el mejor will escenario, become a frozen conflict. sería un conflicto congelado. And so they need a leader that Así will que accept lo que necesitan es un líder que acepte temporary political setback of a esta cuestión de una cuestión política y frozen un conflict. conflicto Until congelado. which time Ukraine can join NATO En algún momento en el que Ucrania pueda ya unirse a la OTAN, and join the European que se Union, pueda unir a la Unión Europea. things around. And then at some point in the future, Y ya sabes, en algún punto del futuro undesignated, designado, the collective West donde el will back colectivo occidental Ukraine's pueda respaldar efforts to a Ucrania en todas estas tareas conquest de conquista its, lost territory. So de sus últimos territorios. that's the Ese, Western scenario. Now, ese es el escenario occidental, pero the Russians are looking at it and saying, why would we ever even claro, no, los rusos se estarían viéndose a sí mismos diciendo, oye, ¿por qué siquiera participate in something? And they're not. aceptaremos eso, no? So, again, Así the que una West vez is más, in this self, Occidente tiene esta cuestión deceiving de autoengañarse, process pero of este proceso de pretending that autoengaño, they're pretendiendo relevant. Clayton, I don't know how to make this any que siguen siendo relevantes, pero Clayton, mira, no sé cómo decírtelo. when the fighting stops in Ukraine, Cuando pare la pelea en Ucrania, and it will stop. y sabes, lo va a hacer, Because Russia has determined it's time to stop. porque Rusia es el que va a determinar cuándo sea momento de parar, And y will Rusia determine the conditions va a determinar las which condiciones en las que facilitate facilitarán determining that time. cuál va a ser ese momento Russia determinante. alone, by Porque itself, with ellos no input solos from the por West, sí mismos, will sin make que lo diga Occidente, because van the a West tener estos términos, porque Occidente has been defeated. ha sido derrotado por Rusia. ¿Por qué Rusia permitiría que una entidad derrotada le dijera los términos a Rusia, los términos de terminar este conflicto? Nunca lo van a permitir. Esto es como decir que los Estados Unidos dijesen que a finales de la Segunda Guerra Mundial, que le dijesen a Alemania, oye Alemania, ¿cómo quieres que terminemos esta cosa, amiguito? O sea, ¿quieres que sigamos siendo amigos? ¿Qué demonios, no? ¿Acaso quieres una parte de Rusia, algo de los Balcanes? Donde dice, oye, ok, bien, no, a su líder, ¿quieres quedarte? Solamente queremos que termine esta intervención, ¿no? No. Una rendición incondicional es una rendición incondicional. Y esa es la única cosa que va a poder salir de todo esto. Y Scott, mira, una cuestión más. Tú que eres experto también en este tema de los instrumentos democráticos biológicos y de las de democratización masiva, porque desde el mismo principio de toda esta situación, donde se encontraron los laboratorios en Ucrania, Victoria Nuland, claro, bajo juramento, pues bueno, admitió que sí había estas instalaciones biológicas, ¿no? De estos laboratorios en Ucrania financiadas por Estados Unidos. Ya sabemos las conexiones del hijo de Biden. Y algo que me he estado preguntando por mucho tiempo es,
we know that there are major trouble with Russia's radiological, chemical, and biological defense troops. Donde nos han dicho, ¿no? Como, oye, tenemos estos problemas y preocupaciones de las tropas radiológicas y biológicas. They've said a number of times Donde lo han dicho por mucho tiempo, de que military and biological activities in Ukraine, las actividades biológicas estadounidenses militares en Ucrania ya han mandado incluso estas infecciones deliberadas en hombres del servicio ucraniano, ¿no? Donde pues han probado, ¿no? Estos bichos fatales en estos individuos. Y ahora tenemos estos reportes del CDC de la semana pasada hablando de la resistencia microbiológica que se está viendo ya, está subiendo en Ucrania. Y estos centros de enfermedades, eso no es una cuestión conspirativa, sino son los mismos sitios web de los CDCs. Está diciendo eso, que están viendo esta subida. ¿Acaso puede ser derivado de estos laboratorios? Y la pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Qué se está reportando de estos laboratorios biológicos? Donde hemos visto cómo han estado quemando estos documentos y estas cosas, pero en tu experiencia, ¿qué crees que esté pasando con estos laboratorios? ¿Acaso se están limpiando? ¿Y acaso deberíamos de estar preocupados de que esté alguna especie de mayores problemas? Como se lo están reportando estos anuncios, ¿en verdad estamos viendo esta resistencia de los microbios? ¿Cuál es tu noción de esto? Mira, primero que nada, estos laboratorios están ligados a un programa de la era de la guerra. En un programa de la reducción, ¿no?, de la guerra. Por la agencia no sé qué de la defensa. Para poner bajo control estos laboratorios de la era soviética, ¿no?, biológicos, que fue heredado al gobierno ucraniano. Así que después estos laboratorios se convirtieron en un vehículo de empleo para los biólogos ucranianos. Sí, Occidente quería tener estos laboratorios y apagarlos, pero ¿cómo obtener estos biológicos envueltos en unos de los patógenos más terribles de la humanidad? Así que mantén a esta gente empleada para que estos no se vayan a ninguna otra parte. Y después ya fueron pasados a otros contratistas que estaban buscando llegar con proyectos viables para estos científicos. Y los Estados Unidos y su palabra de instrumentos democráticos biológicos, que nosotros somos signatarios de este tratado biológico de instrumentos democráticos, y tiene estos mecanismos de cumplimiento muy ligeros, pero estamos comprometidos con ellos y hay evidencia. Y te lo voy a decir para darte un ejemplo. Cuando cae la Unión Soviética, nosotros tuvimos acceso a algo de los diagramas y estos blueprints, ¿no?, los esquemáticos de estos instrumentos biológicos soviéticos, incluso también de las municiones de racimo, ¿no?, que podían diseminar ya estos agentes biológicos. Y donde la CIA, cuando tuvieron los documentos, empezaron a hacer esta ingeniería inversa y empezaron a producirlos y a evaluar la eficacia de este sistema de instrumentos por la democracia y
Después, el gobierno estadounidense, los expertos, estaban viendo qué es lo que estaba haciendo la CIA, y eso era una violación técnica de este compromiso que teníamos con esos instrumentos democráticos biológicos, de instrumentos de combate, y donde ellos determinaban este programa, que estaban en el secreto, y en donde empezó a haber la presión pública. Y la razón por la que te lo estoy diciendo es porque no estamos atados en operar en la violación de un tratado. Lo que estamos, sin embargo, teniendo y es este tema, ¿no? Los instrumentos democráticos biológicos, porque te lo digo, yo que soy un técnico que estoy entrenado en los estándares federales para sea temas de estos o nucleares. He estado en todos los entrenamientos federales de esto. Cuando hablamos de instrumentos democráticos biológicos, los hablamos en términos estadounidenses de capacidades defensivas. Pero no puedes tener estas capacidades defensivas a menos de que puedas protegerse de un potencial ofensiva. Así que parte de nuestra capacidad defensiva es producir en una escala muy pequeñita, de estilo piloto, muy pequeña, en patógenos distintos. No, por ejemplo, este polvito de anthrax, en donde se produjo en octubre del 2001, en ese sobre, donde, bueno, se demostró que el gobierno estadounidense era parte de ese programa. Y estamos haciendo las mismas cuestiones. Pero aquí son cuestiones ¿qué es lo que se puede hacer de manera ilegal en los Estados Unidos? Así que ahora ellos tienen estos laboratorios biológicos en Ucrania, en Georgia y en todas otras partes, en donde los contratistas de la defensa han estado se les ha dicho que tienen el dinero permitido para poder perseguir estos programas, ¿no? Así que están trayendo a toda la industria, etcétera, a estos programas para que nuestras cuestiones defensivas por naturaleza, pero en la realidad lo que están desarrollando son las capacidades ofensivas, sus habilidades ofensivas. Así que lo que está significando esto es que lo único que se está haciendo son capacidades ofensivas, pero necesitamos la capacidad para protegernos de ellas. Y esto de proyectar lo que un enemigo potencialmente puede hacer, así que estemos mejor preparados para ello. Pero eso es simplemente tonterías, ¿no? Porque al final del día, las capacidades ofensivas que están produciendo están violando la Convención de Instrumentos Democráticos Biológicos y de Toxinas, y nos estamos simplemente engañando a nosotros mismos, porque nos decimos, bueno, es realmente acerca de temas defensivos, ignorando la situación de estos programas ofensivos, y es una cuestión falsa en cuestión ofensiva. Pero no nos estamos haciendo más fuertes defensivamente. Y esto es lo que creo que está pasando. Esto es lo que están proyectando, absolutamente fuera de control esto, donde el dinero está ya llegando a Ucrania y a la gente se le permitió tener cualquier planificación de esto, y donde los ucranianos tenían todas estas vagas regulaciones de vigilancia, y donde las cosas podían pasar en Ucrania que no pueden pasar en Estados Unidos. Ya sabes, como esto que salió de que estaban infectando a sus propios hombres en servicio, donde estaban pues empezándose a enfermar, ya sabes.
Y cuando ves el estado de lo que está pasando en Estados Unidos, dices, oye, esto es una locura. Pero si alguna vez te involucras, está ya en los contratos, donde todo el control de la supervisión, todo esto ha sido levantado, y donde estás teniendo cada quien sus propios dispositivos, y esto es lo que empiezas a obtener de ello. Estás creando un monstruo. ¿Quién está controlando estos laboratorios? ¿Quién tiene controles? ¿Acaso Estados Unidos? ¿Tiene controles de seguridad? Mira, yo lo que quisiera creer es que de alguna manera los contratos se han hecho para tratar de apagar estas cosas, que hemos en algunos casos terminado los fondos, la financiación para estos programas, y que han sido apagados, pero donde están simplemente en el proceso de ser limpiados, barridos. Pero esta es una cuestión en donde el Congreso se tiene que involucrar, porque no es una cuestión que simplemente podemos ya borrar y desaparecer, ¿no, amigos? Vean lo que está pasando, por ejemplo, ¿no? Que sale que los bad hombres de Hamas, pues simplemente han adquirido sus instrumentos democráticos en Ucrania. Imagínense si llegan a tener de estos. Imagínate que si hay esta situación donde se pruebe que Estados Unidos ha estado operando en violación a estos tratados de la Convención de Instrumentos Democráticos Biológicos y de Toxinas, donde los Estados Unidos simplemente dirían, oye, no hay intención de hacerlo, pero como yo te lo he delineado, es simplemente la interpretación de Estados Unidos de lo que intenta hacer. Pero aquí el delineado de todo esto es que hemos violado toda esta situación, y donde ojalá que el Congreso ya se tome en serio todo esto en los tratados multilaterales para el desarme, ya sea la Convención de Instrumentos Democráticos Biológicos y de Toxinas, y el de las químicas, y de los tratados de no proliferación de instrumentos nucleares por la democracia, y tengamos el entendimiento completo de lo que puede pasar, cómo ha pasado, qué pasó, para poder apagarlos, y que esto nos aseguremos de que no vuelva a pasar nunca más. Y lo que hicimos en Ucrania fue algo que simplemente estuvo erróneo, estuvo mal, Clayton. Fue un crimen. Sí. Ojalá y crees que veamos a alguien que sea perseguido por esto. No, vean el tema de Fauci. De hecho, Victoria Nuland, que testificó privadamente en el Congreso, tras bambalinas, ¿no? A puerta cerrada. Scott Ritter, muchas gracias por verte, gracias por tus experiencias en todo esto. Es fascinante, siempre te lo aprecio, ¿no? Como siempre. Gracias, Clayton. Entonces, amigos, ustedes nada más vean la situación ahí, ¿no? El tema de lo que viene para el tema Zelensky, el reemplazo, pero algo muy importante, el final. Piensen qué puede llegar a pasar con esa situación si hay ese descontrol, y con la enorme corrupción y todo esto, ¿qué puede llegar a pasar? Porque también eso es donde dice, oye, ¿por qué tanto esto de Joe Biden, de John Kirby, de Anthony Blinken, de Victoria Nuland, de decir, no podemos, o sea, te necesitamos, y todavía tratando de manejar la narrativa de que si no, los siguientes son los europeos? ¿Qué tanto sabe este hombre de los trapitos sucios de ellos?
Incluso salió un video, obviamente creado con inteligencia artificial, la voz y demás, de Zelensky, donde prácticamente lo que le estoy diciendo lo decía, pero con su voz, ¿no? Así de que den más dinero, porque si no ya saben lo que conozco de ustedes. Bueno, amigos, voy a dejarlo hasta aquí. Muchas gracias a quienes estuvieron presentes en este video programa. Gracias por sus comentarios. Gracias a mis mecenas que me apoyan en Patreon. Se los agradezco de todo corazón, porque ya saben que la plataforma de momento pues me tiene bastante torcido. No es sino hasta enero que voy a poder volver a monetizar. Yo les agradezco mucho a quienes ya me apoyan ahí. Para La Granja Humana MX se despide Pablo. Gracias a mis mecenas, los que eran miembros del canal, ya casi todos están en Patreon. Se los agradezco de mucho corazón. Nos vemos, hasta la próxima. Cuídense mucho, pórtense bien.